Anatomía del corazón. Como generalidades tenemos que entender de que el corazón en tamaño se asemeja a un puño, pero la literatura indica de que el corazón tiene un ligero tamaño mayor a la de un puño y que tiene un montón de vasos. Estos vasos salen y entran al corazón. Aquellos vasos que salen del corazón se les denomina venas y aquellos que salen se denominan arterias porque manejan presiones altas y aquellos que entran al corazón se denominan venas. Acá se puede observar cómo es que la sangre ingresa por acá, por esta vena, porque la sangre ingresa por este vaso, por eso se denomina vena, que es la vena cava superior, llega al atrio derecho, que es este, pasa por la válvula atrioventricular derecha, llega al ventrículo derecho y se eyecta por el tronco pulmonar. Y de acá las arterias pulmonares izquierdas y la arteria pulmonar derecha. Luego va hacia el pulmón, en el pulmón se oxigena, la sangre regresa oxigenada y vuelve a través de este vaso que son las venas pulmonares, que son cuatro, dos superiores, dos inferiores, dos izquierdas, dos derechas. Esas venas desembocan su sangre en el atrio izquierdo y el atrio izquierdo pasan a través de la válvula atrioventricular izquierda hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasan hacia la arteria aorta y la arteria aorta divide o lleva esta sangre a la circulación sistémica. En cuanto a las generalidades, para empezar, la contracción de estas cuatro cavidades que mencionamos, los dos atrios y los dos ventrículos, tiene que ser sincrónica para que se dé el ciclo cardíaco de forma efectiva. Primero tendría que haber una contracción de estos dos atrios para que pase la sangre de los atrios a los ventrículos y luego recién tiene que haber una contracción de los ventrículos para que así pueda eyectarse, ya sea a la circulación pulmonar o la circulación aórtica. Entonces, tendría que haber una sincronización en las contracciones para que se dé el ciclo cardíaco de forma efectiva. Primero tendría que haber una contracción auricular para que la sangre que llegó a la aurícula pase al ventrículo y luego una contracción ventricular para que la sangre pase del ventrículo hacia la circulación pulmonar, si es que hablamos del ventrículo derecho, o a la circulación sistémica si hablamos del ventrículo izquierdo. Acá está. Los ruidos cardíacos, el R1 y el R2, que son fisiológicos, son secundarios o no son más que el cierre de las válvulas. El R1 es el cierre de la válvula atrioventricular, o sea, de estas válvulas que están acá, las que dividen el atrio del ventrículo. Y el R2 no son más que el cierre de las válvulas semilunares. Semilunares se le llaman aquellas válvulas que conforman el inicio de el tronco pulmonar y de la aorta. El corazón está constituido por tres capas. La capa más interna es el endocardio, que es una lámina. Es una lámina epitelial. La capa media, la más gruesa, se denomina miocardio. El miocardio está compuesto por células musculares estriadas cardíacas, que son involuntarias. La capa más externa del corazón se denomina epicardio. Pero este epicardio también se le denomina pericardio visceral o lámina visceral del pericardio seroso. Esta última lámina que se ve aquí, que tiene una coloración medio carne, ese es el epicardio o lámina visceral del pericardio seroso, porque el pericardio seroso tenía dos láminas, una lámina visceral y una lámina parietal. Y entre ambas estaba ubicada la cavidad pericárdica, donde estaba el líquido pericárdico. Y externo a este pericardio o esta lámina parietal del pericardio visceral estaba el pericardio fibroso. En cuanto
a la constitución anatómica del corazón, ¿cómo es que el corazón puede mantener su forma? Pues es sencillo. El corazón tiene una estructura casi ósea como en el ser humano que se denomina esqueleto fibroso del corazón. El esqueleto fibroso del corazón sirve como punto de inserción para las válvulas atrioventriculares, que indicamos que eran pequeños orificios que conectaban los atrios con los ventrículos. Acá iría más o menos el atrio y aquí iría el ventrículo. Todo esto sería como el pequeño esqueleto de la válvula atrioventricular. A esto le denominamos válvula atrioventricular. Bueno, anillo de la válvula atrioventricular izquierda y este es el anillo de la válvula atrioventricular derecho. Lo que se encuentra entre estos anillos se denomina trígono fibroso. Y acá se puede ver una pequeña porción porque constituye esta parte o el esqueleto fibroso del corazón forma parte o es la parte membranosa del tabique interventricular que veremos más adelante. Acá se puede ver que esa parte que se ve acá no es más que la porción membranosa del tabique interventricular, porque el tabique interventricular tenía una porción membranosa y una porción muscular. Esta es la porción membranosa, que en sí constituye o en sí es parte del esqueleto fibroso del corazón. Entonces, el esqueleto fibroso del corazón es un esqueleto que le da forma al corazón, porque si no hubiese ese esqueleto, el corazón sería una banda continua ventricular del corazón. O sea, sería como que una ropa suelta, o una banda de trapo, un trapo. Entonces, este le confiere su forma. Y estos anillos son los que le dan la capacidad de no elongarse demasiado o de no colapsar a las válvulas atrioventriculares que se denominan anillos fibrosos. Este es el izquierdo, este es el derecho. Y entre ambos se encontraba el trígono fibroso. Y una función también importante es su función aislante. Indicamos de que el corazón, en primera medida, tenía que primero contraerse las aurículas y luego los ventrículos. Las aurículas se encontraban superior a estos anillos y los ventrículos se encontraban inferior. ¿Cómo es que las aurículas se contraen primero y luego se contraen recién los ventrículos? Pues es simple. Por acá hay un nodo que se llama el nodo sinusal o sinoatrial que libera un impulso a través de las células miocárdicas y que poco a poco se va diseminando. El impulso es tan rápido que viaja primero y llega a las aurículas. En las aurículas lo que va a pasar es que van a activarse al estímulo y van a liberar un potencial de acción. Van a dar lugar al potencial de acción y ese potencial de acción se traduce en contracción de las aurículas. Entonces, el nodo sinusal, que luego se va a ver en otro tema, el nodo sinusal libera un impulso. El impulso estimula las aurículas y hace que se contraiga. Entonces, ¿cómo es que ese impulso, si viaja tan rápido, no llega rápido a los ventrículos y los ventrículos también se contraen? Es por este esqueleto fibroso. Sirve como aislante. Porque el impulso que inicia, digamos que acá digamos que está el nodo sinusal, el impulso viaja rapidísimo. Pero donde más se detiene y donde más tiempo demora en pasar es este anillo fibroso. Acá demora un tiempo considerable. Y una vez pase el esqueleto fibroso del corazón, y llega otra vez al músculo, en este caso ventricular, recién va a dar lugar a la despolarización, que es lo mismo que contracción ventricular. Entonces, si el impulso inicia en el nodo sinusal o en el nódulo atrioventricular, bueno, en el nodo sinusal, va a viajar hacia las aurículas. Y las aurículas, de forma casi instantánea, van a contraerse. Y luego van a querer bajar hacia los ventrículos para que se contraiga de igual forma, pero esta zona o este esqueleto fibroso le va a impedir que viaje a la misma velocidad como lo hacía en los miocardiocitos o en las células miocárdicas. Acá se va a demorar y ese tiempo o ese lapso que se va a encontrar pasando todo este esqueleto fibroso le va a dar chance a que la aurícula ya se haya contraído y ya esté relajándose. Llega acá
y ¡pam! Acá automáticamente se va a contraer los ventrículos y va a liberar la sangre por medio de la aorta o por medio del tronco pulmonar. Por eso se dice que son aislante eléctrico. Acá se ve el corazón, acá se ve el ventrículo derecho, acá se ve el ventrículo izquierdo. La aurícula derecha, la orejuela de la aurícula izquierda, la aorta, el tronco pulmonar. Acá se ve el surco interventricular anterior, el surco coronario. Lo importante acá es entender quiénes conforman el vértice del corazón. El vértice es la parte más puntiaguda del corazón. Es esto. Ese es el vértice. Y si vemos la coloración y que indica su nombre, el vértice está constituido por el ventrículo izquierdo. Luego, tenemos que saber cuál es la base del corazón. ¿Quién constituye la base del corazón? Y cuando hablamos de base, hablamos de la cara posterior. Entonces, la base del corazón está constituida por la aurícula izquierda. Y decir base no es lo mismo que decir la cara diafragmática del corazón. Porque si hablamos de la cara diafragmática del corazón, hablamos del ventrículo derecho. Entonces, eso no tenemos que confundir. Este es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, si es que tú ves acá, da lugar como al piso, ¿no? Del corazoncito. Y este corazón va a estar en contacto con el diafragma que se va a encontrar acá abajito. Entonces, si te habla de la cara diafragmática, se entenderá que está hablando del ventrículo. Pero si habla de la base del corazón, pero si se habla de la base del corazón, se habla de la cara posterior. Y la cara posterior está constituida por la aurícula izquierda. Entonces, base es la aurícula izquierda. La cara diafragmática es el ventrículo derecho. Y el vértice ápex del corazón es el ventrículo izquierdo. Atrio derecho. El atrio derecho es una cavidad donde van a desembocar la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Acá se ve, ¿no? Esta es la desembocadura del seno coronario. El seno coronario son las venas que van a... Es un espacio donde van a desembocar un montón de venas que han drenado al corazón, porque el corazón también tiene irrigación. Esta es la desembocadura del seno coronario. Esta es la desembocadura de la vena cava inferior. Y acá debe ser la desembocadura de la vena cava superior. Si observamos bien nosotros, en la configuración interna, vamos a ver que va a haber una porción lisa y una porción trabeculada, tortuosa. A esta porción tortuosa de la aurícula se le denomina músculos pectíneos y tienen un límite. Ese límite se le denomina cresta terminal internamente y externamente se le forma como un surquito que se le va a denominar surco terminal. Entonces, anatómicamente el atrio derecho es liso, pero hay una parte donde se va a dejar de ser liso y va a empezar a ser tortuoso. A esa tortuosidad se le denomina músculo pectíneo. Y ese límite entre el músculo pectíneo y la porción lisa de la aurícula derecha se le denomina, por dentro, porque se forma como una pequeña montaña, se le va a denominar cresta terminal. Y por fuera no va a ser una montaña, no va a ser una cresta, va a ser como una depresión, un canal. Se le va a denominar surco terminal. Y la aurícula derecha tiene una proyección que se le denomina orejuela. La orejuela de la aurícula derecha que le permite aumentar su capacidad de sangre. Acá se ve, ¿no? Que la porción pectínea se delimita de la porción lisa por la cresta terminal. Y por afuera se va a ver como el surco terminal, que en la aurícula derecha desembocan tres grandes vasos, que es la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Obviamente va a haber pequeños vasitos que van a desembocar directamente acá, pero no son de alta relevancia, como por ejemplo las venas mínimas, también desembocan acá, ¿no? Entonces no tiene mucha relevancia porque los tres grandes vasos que van a desembocar va a ser la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario.
Ventrículo derecho. Si hacemos remembranza del atrio derecho, acá también vemos una porción lisa y también vemos una porción tortuosa. La porción, en este caso, cuando hablamos de ventrículos, cambia la porción tortuosa de nombre. La porción tortuosa ya no se llama músculo pectíneo como lo era en la aurícula derecha. En el ventrículo, independientemente si es izquierdo o derecho, se va a denominar porción trabeculada o músculo trabeculado. Y esa es la porción lisa. Y también va a haber un límite entre la porción trabeculada y ese límite liso, que se va a denominar cresta supraventricular. ¿Por qué supraventricular? Porque se encuentra obviamente por encima, bueno, está en la porción más superior del ventrículo como tal. Cresta supraventricular que delimita el músculo trabeculado de la porción lisa del ventrículo. Y si te das cuenta, acá se forma como un pequeño cono. A esto se le denomina cono pulmonar o cono arterioso. Porque esta porción trabeculada poco a poco va perdiendo, ¿no? Indicamos las trabéculas, llega a la cresta supraventricular, en la cresta supraventricular y empieza a ser todo liso, y como que ya todo va delimitándose o yendo para dar lugar a inicio a el tronco pulmonar. Esta casa, ¿no? Esto ya se denominaba trabéculas. Trabéculas carnosas y que estaban delimitadas por la cresta, que es esta, la cresta supraventricular. ¿Verdad? Ya. Ahora, algo importante es también entender estos músculos. Estos son los músculos papilares. Estos músculos papilares, si te das cuenta, tienen proyecciones tendinosas, que se llaman cuerdas tendinosas. Y esas cuerdas tendinosas están en comunicación con esta cosa blanca, que se denomina válvula atrioventricular. Esta es la válvula atrioventricular. Este es el canal, o esta es la válvula que comunica el atrio derecho con el ventrículo derecho. Esta es la válvula. Acá se ve abierta. El tema es de que esas cuerdas tendinosas, que eran proyecciones de este músculo papilar, van como que se adhieren al borde libre ventricular de las valvas. De las válvulas o cúspides de esta válvula atrioventricular. Porque esta válvula también se denomina válvula tricúspide. ¿Y por qué tricúspide? Porque tiene tres cúspides o tres válvulas. Y las tres cúspides o tres válvulas son las que conforman a esta válvula atrioventricular. Es una anterior, una posterior y una septal. Y cada una de ellas está sujeta hacia estas cuerdas tendinosas del músculo papilar anterior, posterior y septal. Así que no hay por dónde perderse. Acá se ve el anterior, acá el anterior, posterior y septal. Entonces, la comunicación entre el atrio y el ventrículo está dada por la válvula atrioventricular. Y la válvula atrioventricular derecha también se denomina tricúspide porque tiene tres válvulas o tres cúspides. Esta es la válvula anterior, la válvula posterior y la válvula septal. Estas tres válvulas tienen unión hacia los músculos papilares por medio de las cuerdas tendinosas, que son estas. Esta es la anterior, acá se ve la posterior y acá se ve la septal. ¿Cuál es la función de los músculos papilares para que se sujeten hacia las cúspides de la válvula atrioventricular? Pues simple. Una vez que ya pasó la sangre del atrio derecho hacia el ventrículo derecho, lo que va a pasar es de que hay una contracción del ventrículo derecho. Y este aumento de presión podría provocar que la sangre refluya otra vez hacia el atrio derecho en vez de ir hacia el tronco pulmonar. ¿Y por qué no pasa esto? Porque en el momento de contracción del ventrículo y aumento de presión, también se van a contraer estos músculos papilares. Y si se contraen estos músculos papilares, van a dar lugar a que se jalen las cuerdas tendinosas o por medio de las cuerdas tendinosas
a las cúspides. O sea, como que va a jalar, va a tensionar las cúspides hacia el interior de hacia el interior del ventrículo. Pero también va a haber una fuerza que va a empujar estas válvulas hacia el interior del atrio. Entonces, va a haber una fuerza que jala hacia el ventrículo y la sangre que está aumentando su presión y quiere salir del ventrículo hacia el tronco pulmonar y para que no salga hacia el ventrículo izquierdo, pero derecho, va a generar una fuerza que va a tratar de eyectar la sangre, ¿ya? Entonces, esa fuerza de jalar hacia el ventrículo y otra fuerza de empujar hacia el atrio se va a equilibrar y va a dar lugar al cierre de esta válvula. Por eso es importante este músculo. Otra estructura importante es el tabique interventricular. El tabique interventricular es aquella porción muscular que divide, ¿no? Al ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Bueno, es el derecho y es el izquierdo. Si somos Si nos fijamos, el grosor del ventrículo, bueno, el tabique interventricular, se asemeja bastante a la pared del ventrículo izquierdo. Y este tabique con las paredes del ventrículo izquierdo son entre 2 o 3 veces más gruesos que los del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque acá se manejan más presiones. Porque acá tiene que el corazón hacer más fuerza para que lata, o en la sístole o en la contracción, llegue la sangre hacia todo el cuerpo. Por ende, se requiere de mayores presiones o mayor fuerza. Y al ejercer mayor fuerza, tiene que ver obviamente una hipertrofia o un aumento de tamaño fisiológico. El tabique, como indiqué en la porción del esqueleto fibroso, constaba de una porción muscular, que es esta, y una porción fibrosa que se encontraba súper o posteriormente. ¿Ya? Y acá se ve, ¿no? Acá se puede ver la porción membranosa del tabique interventricular. El atrio izquierdo, en el periodo embrionario, tenía como desembocadura, porque sabemos que en el atrio izquierdo desembocan las venas pulmonares, pero en el periodo embrionario solo desembocaba una vena pulmonar. Y a esa única vena se le denominaba esbozo de vena pulmonar. Con el tiempo, esta única vena pulmonar, aparte de subdividirse en las 4 venas pulmonares que conocemos, se fusionó con el atrio y daba lugar a una porción lisa, porque el interior de una vena es lisa. Daba lugar a la porción lisa del atrio izquierdo. Lo que nos resultaba en una porción lisa, que es esta, y una porción de músculo medio tortuoso que indicamos que en el músculo, bueno, que en el atrio era músculo pectíneo. Entonces, al igual que el atrio derecho, tiene una porción lisa y una porción pectínea. Ya esa porción pectínea estaba usualmente localizada dentro de la orejuela del atrio. Entonces, también tiene una orejuela, al igual que el atrio derecho, pero en este caso, el músculo pectino se alojaba dentro de la orejuela del atrio, en este caso izquierdo, ¿verdad? Entonces, el esbozo de la vena pulmonar tenía en su interior una porción lisa, y esa porción lisa se fusionó con el atrio. Y todo lo liso que se ve en el atrio izquierdo es lo que derivó del esbozo de la vena pulmonar. Pero también hay una porción tortuosa, y esa porción tortuosa que denominamos músculo pectíneo en el atrio se encontraba dentro de la orejuela, o se encuentra hoy por hoy dentro de la orejuela. Acá se ve una pequeña depresión, que es la fosa oval, que es un vestigio del foramen oval que se encontraba en la vida embrionaria. Acá se cortó el límite o la válvula que delimita el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo, que se denomina válvula atrioventricular. Acá se ve, ¿no? La orejuela izquierda tiene a la porción trabeculada o a la porción o a los músculos pectíneos. Ahora pasemos con bueno, en este caso con el atrio, acá se ve más la fosa oval, acá se ve la porción lisa, acá se ve el músculo pectíneo, ¿no? Acá se ve la orejuela del atrio, acá se cortó más o menos la válvula atrioventricular izquierda, que también se denomina válvula mitral,
y esta tiene menos cúspides o válvulas que la derecha. Acá tiene dos nomás, por eso se denomina válvula bicúspide de igual forma. Es una anterior y posterior. Y acá desde una vista posterior podemos ver, ¿no?, al atrio izquierdo, cómo desembocan las cuatro venas pulmonares. Entonces acá desemboca las venas pulmonares. Tiene una orejuela. En la orejuela se encuentra la porción pectínea o los músculos pectíneos. Tiene una fosa oval. Y acá se ve la válvula atrioventricular izquierda, bicúspide o mitral. Ventrículo izquierdo, al igual que el ventrículo derecho, tiene una porción trabeculada, que denominamos o indicamos que se denomina en el ventrículo músculo trabecular. Esta porción que se observa aquí se denomina cono aórtico. ¿Por qué cono aórtico? Porque más o menos por acá va a darse lugar a la formación de la arteria aorta. Ese es el cono aórtico. Acá se puede ver también músculos papilares que cumplen la misma función que los músculos papilares en el ventrículo derecho. Acá en este caso hay dos músculos papilares porque tan solo hay dos valvas o dos cúspides, la anterior y posterior. Acá se ve la posterior, la anterior acá está seccionada, pero si lo cerramos sería dos nada más. Eso que son los músculos papilares posteriores, las cuerdas tendinosas que van hacia la cúspide o válvula posterior. Y acá se ven, ¿no?, las válvulas anteriores, bueno, los músculos papilares anteriores que conectan con las cúspides anteriores, solo que acá se ve como que separada porque hay una sección. Acá se ve la válvula mitral, que posee dos cúspides, por eso se denomina mitral o bicúspide, la anterior y la posterior. Totalmente opuesta a lo que pasa con la izquierda, bueno, con la derecha, que tenía tres cúspides, ¿no? Anterior, posterior y septal. Acá tan solo hay dos cúspides. Entonces, la válvula atrioventricular derecha tiene tres cúspides, por eso se denomina también tricúspide. Y la izquierda tiene dos cúspides, por eso también se denomina válvula bicúspide. En el ventrículo izquierdo entonces hay más músculo trabeculado. De igual forma vimos que el grosor de las paredes era mucho mayor por las presiones altas que manejaban. El grosor indica que es 2 a 3 veces más que el ventrículo derecho. Hablamos de la cavidad cónica, que era la salida de la aorta. El ventrículo izquierdo, que indicamos también que formaba el vértice cardíaco. Y acá se ¿no?, lo que indicamos. El vestíbulo o el cono aórtico, o de la aorta, que es la porción lisa que conduce hacia el orificio de la aorta. Y acá no se habla, ¿no?, de que la atrioventricular izquierda tenía dos cúspides, por eso también se denomina válvula bicúspide. Las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares son las válvulas que permiten el ingreso de sangre hacia los grandes vasos que salen y entran en el corazón. En este caso, el tronco pulmonar y la aorta pulmonar. El tronco pulmonar se encuentra anterior y la aorta se encuentra posterior. El tronco pulmonar tiene como tal una válvula y esa válvula se denomina válvula pulmonar. Y la aorta pulmonar también tiene una válvula. ¿Es esta la válvula? Que se denomina válvula aórtica. Esa válvula permite que refluya la sangre que ya salió del corazón otra vez hacia el corazón. O sea que hay un flujo retrógrado de la sangre. No permite eso. Si te das cuenta, tienen tres cúspides cada una respectivamente. La pulmonar tiene tres cúspides, ¿no? Esta y esta. Y de igual forma la aórtica, esta y esta. Y acá se puede ver cómo es que la derecha, la válvula atrioventricular, perdón, izquierda, que es esta, tiene tan solo dos cúspides. Acá una cúspide y acá otra cúspide, por eso se llama bicúspide. Y acá la izquierda, que también se denomina tricúspide. ¿Por qué? Porque tiene tres cúspides, esta y esta. En el caso de las válvulas semilunares, tienen tres cúspides, las dos. Esta es la pulmonar, que tiene tres cúspides. Esta tenía la anterior, la izquierda y la derecha. Y tiene la izquierda, derecha y posterior.
No es tan difícil perderse, porque porque el tronco pulmonar está anterior, entonces la que se encuentra hacia anterior se denomina anterior, izquierda y derecha. O sea, no hay por qué, ¿no? Porque esta es anterior. El tronco pulmonar siempre desde una vista, siempre cuando tú sujetes el corazón vas a ver que lo primero que sobresale o la arteria que se encuentra más hacia anterior es el tronco pulmonar. ¿Y por qué es anterior? Esta cosita acá se llamaría anterior. Es de izquierda y esta derecha. Válvula anterior o valva izquierda, valva derecha. O cúspide anterior, cúspide izquierda y cúspide derecha. Y lo que se encuentra atrás sería izquierda, derecha y posterior. Cúspide izquierda, que es esta, derecha y posterior. Estas no poseen cuerdas tendinosas como lo poseía el, como poseía las válvulas atrioventriculares. Entonces, ¿cómo se cierran? ¿No? Pues bueno, su mecanismo es este. Tiene un borde engrosado que se llama lúnula. Ya este borde engrosado que se observa acá se denomina lúnula. Esa lúnula, cuando ya la sangre ha salido totalmente de los ventrículos y ya se encuentra en la aorta o ya sea en el tronco pulmonar y quiere refluir, esas lúnulas se cierran y se acoplan una sobre otra, como se ve acá. Los bordes que se denominan lúnulas se van a acoplar una sobre otra, como si fuese un paraguas. Y en la porción vertical o en el vértice de estas porciones libres hay una porción engrosada que se denomina nodo o nódulo, que hace que el cierre sea más firme. Entonces, cuando la sangre sale del corazón, se abre la válvula. Una vez que toda la sangre haya salido del ventrículo, la sangre va a querer refluir. Y una vez que la sangre quiera refluir, porque bueno, obviamente va a seguirse las normas de gravedad, los bordes que indicamos que se denominaban lúnulas, que eran estas cositas, van a acoplarse, como acá se ve, uno sobre otro, cerrándose. Y los nodos que se encontrarán en la porción central van a cerrar la válvula semilunar, impidiendo el reflujo de sangre desde el vaso hacia otra vez el ventrículo. No permite que haya un reflujo de sangre como tal. Y otra cosa importante son estos espacios. Estos espacios se denominan senos. Senos aórticos o senos pulmonares. Acá se ve. Acá indica, ¿no? Que las válvulas semilunares, acá indica, ¿no? Que las válvulas semilunares, al no poseer válvulas, obviamente como las atrioventriculares, poseen un mecanismo de cierre en paraguas, ¿ya? Donde los bordes engrosados que se denominaban lúnulas, que acá se ve, que son los bordes engrosados que es lúnula, ese borde engrosado, se acoplaba uno sobre otro. Y los vértices daban lugar al cierre hermético, para que no haya un reflujo de sangre, indicamos, ¿no? Desde el vaso hacia otra vez el corazón. Y que el espacio superior a estas cúspides, que se ve como un saquito, y la dilatación como tal de las raíces de los grandes vasos, en este caso de la aorta, daba lugar a la formación de los senos. Si estos espacios en la aorta se denominan senos aórticos, y si fuese también en el tronco pulmonar se denomina senos pulmonares. El tema es de que no tiene mucha relevancia anatómica la del tronco pulmonar, sino que estas tienen más relevancia anatómica. Estos lugares donde como que se quedan encerrados un poquito de sangre, que digamos que eran los senos aórticos, porque hablamos de la aorta, que estaban delimitados como que indica, ¿no? Entre la dilatación de la raíz de los grandes vasos, en este caso de la aorta, porque estamos viendo la aorta, estos senos aórticos acumulaban sangre. Pero si tú ves acá, hay un foramen, hay un huequito. Ese huequito es el origen de las arterias coronarias, derechas e izquierdas. Pero si te das cuenta, solo hay acá y hay acá. ¿Pero por qué solo hay acá o hay acá? ¿Y por qué no hay acá?
porque solo hay dos arterias coronarias que irrigan a todo el corazón. Y esa es la derecha y la izquierda, la arteria coronaria derecha y izquierda. Y por sus nombres, estos senos, que indicamos que eran cúspides, que estaban delimitados inferiormente por las cúspides o válvulas, eran los senos cardíacos izquierdos y derechos. Porque indicamos de que el corazón, bueno, en sí la válvula semilunar tenía esta disposición. Esta es la posterior. Este es el derecho, este es el izquierda y este es el posterior. Acá justamente son donde se encuentran estos senos. Estos eran los senos. Acá es donde acá es como que como un pequeño saco, se almacenaba un poquito de sangre. Acá, acá y acá. Pero solo en el izquierdo y derecho tenían estos orificios, que eran el origen de las arterias coronarias. Y las arterias coronarias son esenciales para irrigar el corazón. Entonces, una vez que el corazón se encuentre en diástole y se relaje, va a permitir que la sangre refluya y la sangre se almacene en estos sacos. En este saco, en este saco y en este saco. El tema es de que en ese saco izquierdo y derecho, que son estos, iba a permitir que la sangre que se encontraba en esta bolsa entre por este orificio, que es el orificio de la arteria coronaria. Y acá es donde la arteria coronaria distribuía la irrigación hacia todo el corazón. ¿Cómo se ve acá? Acá se ve cómo es que nacen las arterias coronarias del origen de la aorta, donde estaban obviamente, ¿no?, los senos aórticos. Acá se ve la arteria coronaria derecha, ¿ya? ¿Qué pasa por el surco coronario? Si sacamos la arteria coronaria derecha, veremos el surco coronario, cómo es que deja un espacio, ¿no?, entre la aurícula y los ventrículos. Eso se denomina surco coronario. ¿Por qué? Porque pasa la arteria coronaria derecha. Acá hay una rama, que es la rama para el nodo sino atrial, que irriga el nodo sinoatrial. Acá tiene otra rama que se denomina rama marginal, la arteria coronaria derecha. Acá se ve la arteria coronaria derecha. Acá se ve como una ramita, ¿no? Esta es la rama marginal de la arteria coronaria derecha, que si te das cuenta irriga el vértice del corazón. Esta es la derecha, ¿ya? Y esta es la izquierda. Esta es la arteria coronaria izquierda, que se debería llamar tronco coronario izquierdo. ¿Por qué? Porque luego se va a bifurcar en dos grandes arterias. Una va a ser la interventricular anterior, que es esta. Ay, ¿cómo se ve acá? Que es esta. Esta es la arteria interventricular anterior. Este es el tronco coronario izquierdo. Esta es la arteria interventricular anterior. Y esta otra rama que se va a denominar arteria circunfleja, que va a ir hacia la cara posterior. Entonces, la irrigación del corazón está dada por las arterias coronarias. Las arterias coronarias, la derecha, que es esta, la izquierda, que es esta. La derecha, desde una vista anterior, va a dar irrigación al nodo sinusal o al nodo sinoatrial, que era importante para la formación de un estímulo de contracción, que luego, que luego vamos a ver, ¿no?, en el sistema de conducción. Entonces, esta es la arteria coronaria derecha, que va a dar una rama para el nodo sinoatrial. Esta es. Y otra rama que también va a dar va a ser esta, que es la rama marginal de la arteria coronaria derecha, que va a irrigar el vértice del corazón. ¿Ya? Eso en cuanto a la arteria coronaria derecha, pero desde una vista anterior. Porque luego también tiene más ramas a nivel posterior. La arteria coronaria izquierda, también denominada tronco arterioso coronario izquierdo, se denomina así porque tiene dos ramas, se divide luego en dos ramas principales. O termina como tal la arteria coronaria izquierda en dos ramas. ¿Qué es esta? La arteria interventricular anterior, que irriga los 2/3 anteriores del tabique interventricular, que indicamos o ya hablamos hace rato. Se irrigaba esos 2/3 anteriores del tabique interventricular anterior. ¿No? ¿Por qué se denomina tabique, bueno, arteria interventricular? Porque pasa entre los ventrículos. Entre ventrículos, el izquierdo y el derecho. Perdón, el derecho y el izquierdo. Y si seccionamos esta arteria, también se abre el surco interventricular, porque deja como que su caminito. Y esta otra arteria en la que termina también este tronco coronario izquierdo se denomina arteria circunfleja, que estaba más hacia posterior, y posterior es donde daba más sus ramitas.
Acá está. Acá se puede ver cómo es que la arteria circunfleja, que la que vimos hacia anterior, que no cumplía mucho, hacia posterior, pues se continúa. Y esta, que es la arteria coronaria derecha, acá se ve, también da irrigación a otro nodo, en este caso al nodo atrioventricular. Y si había como tal una arteria interventricular anterior, también tiene que haber una arteria interventricular posterior. Y es esta la arteria interventricular posterior. Si la anterior estaba o tenía lugar gracias a la arteria coronaria izquierda, la posterior se va a dar lugar gracias a la arteria coronaria derecha. Sobre la derecha, de los 2/3, digamos que es el tabique, la anterior, la arteria coronaria anterior, la arteria coronaria anterior irriga 2/3 y la posterior irriga 1/3. O sea, ¿quién tiene mayor área de irrigación? Va a ser la anterior, que es la rama del tronco coronario izquierdo. Y la posterior solo irriga 1/3. O sea, no tiene mucha relevancia en cuanto a la irrigación del tabique, si hablamos, ¿no?, de arterias. Y esas serían las arterias esenciales. Entonces indicamos que la arteria coronaria derecha daba lugar a la arteria marginal, que se veía por delante. También indicamos que daba lugar, acá se ve, la arteria germinal, que es esta, la arteria marginal, que es esta, rama de la arteria coronaria derecha, también rama para el nodo sinoatrial, que se encontraba por acá atrás, y acá atrás daba irrigación a otro nodo, que es el nodo atrioventricular. Y la arteria coronaria izquierda, o el tronco coronario izquierdo, se denominaba así porque tenía un poco tamaño, su tamaño era pequeñísimo, y luego se bifurcaba en la arteria circunfleja, que iba a ser posterior por medio del surco coronario, y anteriormente daba lugar a la arteria coronaria izquierda. En cuanto al drenaje venoso, el drenaje venoso estaba mediado sobre todo por el seno coronario, que es este. Este es el seno coronario, que desembocaba, como vimos en la configuración interna del atrio derecho, desembocaba en el atrio derecho. Y este seno coronario está constituido por la vena oblicua del atrio izquierdo, o también denominada vena de Marshall, y la vena cardíaca magna. Acá se ve. La vena cardíaca magna, que es esta, junto con la vena oblicua del atrio izquierdo, daban lugar al seno coronario. Entonces, esta vena cardíaca magna, junto con la vena oblicua del atrio izquierdo, daban lugar a el seno coronario. La vena cardíaca magna tenía dos porciones. Acá atrás se ve que tiene una porción interventricular. Luego va ascendiendo y luego va hacia la izquierda. Y luego tiene su porción del surco coronario. Y luego esa vena cardíaca magna junto con la vena oblicua de Marshall dan lugar al seno coronario. Luego acá se ve, ¿no?, la vena marginal izquierda, la vena cardíaca media, que desemboca en el seno coronario, la vena cardíaca menor, que es esta también que desemboca en el seno coronario. Y esas venas, al final, van a terminar desembocando en el atrio derecho, que por acá atrás desemboca directamente en el atrio derecho, que es este, ¿no? Que es este, el atrio derecho. Ahí termina desembocando como tal el seno coronario. Ahora, no todas las venas van a desembocar en el seno coronario, sino hay otras que van a desembocar directamente hacia el atrio derecho, como es las venas mínimas y las venas cardíacas anteriores, que estas desembocan ya directamente en el atrio derecho.